Vamos a comenzar y vamos a ver este ejercicio inicialmente, ¿no? A ver, nos dice hallar la sumatoria total de los números impares y que a su vez sean divisibles entre el 7, ¿no? Vamos a ver. Ahora sí. Del 1 hasta el valor n ingresado por el usuario, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el usuario, ¿no? Ingrese, a ver, vamos a ver, el valor 15. Vamos a suponer que n sea igual a 15, ¿no? Entonces nos dice que tiene que tomar en cuenta en la suma los números impares, pero que también sean divisibles entre entre el 7, ¿no? Si vemos, tenemos el 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15, ¿no? Entonces, vamos a ver que el 1 no lo tomamos en cuenta, ¿no? Porque no es divisible entre el 7. Lo mismo el 3, el 5, el 7 sí lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque es impar y además es divisible entre el 7. El 9 no lo tomamos en cuenta tampoco y ninguno de estos, ¿no? Entonces, el resultado, la suma va a ser directamente el 7, ¿no? Bien, entonces de eso trata nuestro ejercicio, ¿no? Bien, para resolver este ejercicio vamos a ver un comando, ya que ya en la revisión del repaso muchos lo hemos estado viendo, que es el comando mod, ¿ya? ¿A qué se refiere? A lo siguiente. Vamos a suponer que aquí estaríamos haciendo una división, 7 dividido entre 2, ¿no? Nos toca 3, 3 por 2, 6. Hacemos la resta y nos estaría quedando un residuo de 1, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros usamos este comando mod, vamos a suponer que A va a ser igual 7 mod 2. Es como que de alguna forma esto estamos dividiendo entre el 2, ¿no? El 7 y el 2. Pero como resultado, lo que nos va a dar aquí, ¿ya? Va a ser directamente, o sea, lo que va a estar almacenando la variable A, va a ser directamente el residuo, ¿ya? El residuo, ¿ya? A va a ser igual a 1, al residuo directamente, ¿ya? Entonces, este comando mod lo que nos permite es directamente asignar el residuo, ¿no? Bien, entonces, para verificar si un número es par, por ejemplo, ¿ya? Para verificar si un número es par, entonces, utilizando este comando, ¿cómo podríamos hacer? Pues de la siguiente forma, ¿no? El 8 sabemos que es un número par, ¿no? Entonces, si divido entre el 2, ¿no? Siempre, siempre me va a dar de residuo 0, ¿no? Ahora vamos a asumir que tome un número impar, vamos a suponer el 11, también dividiendo entre el 2, ¿no? Entonces nos toca 5, hago la resta y me queda 1, ¿no? Entonces, si fuera impar, ¿no? Dividiendo entre 2, me va a quedar un residuo, ¿no? En cambio, un número par dividiendo entre 2 me va a dar 0, ¿no? Entonces, de esa forma puedo saber si un número es par
o llegaría a ser impar, ¿no? Entonces voy a usar la variable b, 8 mod 2, ¿no? Entonces digo, puedo utilizar un bloque de decisión simple, ¿no es cierto? Si b es igual a 0, ¿no? Si b, o sea, el residuo es igual a 0, entonces estamos viendo que se trata de un par. Y si no es así, entonces se trata de un valor que es impar, ¿no? ¿Ya? Si es sí, es par. Si es no, es impar, ¿no? Entonces ahí vemos la utilidad de utilizar el comando mod. De esa misma forma, no solamente con lo que se refiere a la divisibilidad de saber si es par o impar, de la misma forma, ¿no? El saber si es divisible o no entre cualquier valor. Vamos a suponer que el valor 14, que ya sabemos de antemano es divisible entre 7, ¿no? Entonces, si es divisible entre 7, entonces me va a dar el residuo 0, ¿no? En cambio, si es un valor no divisible, vamos a suponer 18, ¿no? Divido entre el 7, entonces hago la diferencia, entonces me va a quedar un residuo, ¿no? Si es que el valor 18 no es divisible entre 7, entonces me va a quedar un residuo. En cambio, si es divisible entre 7, entonces me va a dar un residuo 0, ¿no? Entonces, de esa forma sabemos cuándo un cierto valor es divisible entre cualquier número, ¿no? Entonces, ahí vemos la gran utilidad que tiene este comando mod, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta tal vez, por favor? Inge, y el comando mod se lo puede enfocar no solo al residuo, sino al resultado, porque aquí no ¿En- ver, nos enfocamos solo en el residuo para saber si es impar, pero se puede enfocar el resultado, ¿Cómo así el resultado? tipo 11 mod 2 y ve que sea 5. 5. Ah, nos referimos al cociente. Sí, Eh, a ver, ahí podríamos utilizar algunas estrategias. A ver, vamos a ver. Estamos diciendo 11 mod, vamos a suponer con el 5, ¿no? Entonces hacemos la resta y nos queda 1. Entonces mod directamente está enfocado a lo que es el tema del residuo. Pero si de repente quiero enfocarme a saber el cociente, puedo utilizar otras estrategias, ¿no? O sea, este valor que tenemos como cociente. Podemos utilizar otra forma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos utilizar? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Y podríamos dividir 11 entre 5, digamos, A es igual a 11 entre 5. Luego hacemos de que B sea el entero de A y esa sería la respuesta. O sea, int entre paréntesis A. Ajá, ya, Entonces solo sacaría la respuesta y el residuo sería los decimales, así que no lo tomaría en cuenta. Ese sería el sí, cociente en sí, ¿no? sí, excelente, excelente propuesta, ¿no? O sea, al hacer eso, directamente estaríamos tomando la parte entera, ¿no? Con el comando de entero, ¿no es cierto? Entonces, al realizar esta división, entonces solamente va a tomar la parte entera, porque nos va a salir con decimales y esa parte entera es precisamente lo que estamos buscando, ¿no? Este cociente. Excelente aporte. ¿Está bien, Brian? ah, ya, entonces sería A igual a int 11 mod 5, ¿no? No, no sería con el mod, sería con la división normal. A directo. Sí, Ah, porque esto nos va a salir, a ver, una calculadora.
Vamos a ver, a ver, a ver, ¿cuánto es 11 dividido entre 5? Nos va a salir 2.2, ¿no? A igual, esta operación de 11 dividido entre 5 nos va a salir 2.2. Pero al aplicar el comando de entero, directamente va a tomar la parte entera de ese resultado, ¿no? Este resultado. Entonces directamente va a colocar este 2. Y ese 2 es el cociente, ¿no es cierto? 11 dividido entre 5, este cociente es el que estaría reportando. Ah, ya, gracias, Inge. Con mucho gusto. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Inge, Sí, adelante, Fabio. si digamos no es el de 11 dividido entre 5, si utilizamos la barrita de fracción, ¿también hace la misma operación? Sí, sí, sí. La división, entonces podemos expresar ya sea de esta forma o ya sea así, ¿no? Que es lo mismo. Ah, está bien, Inge, gracias. Parece porcentaje, ¿no? Ya. Eh, ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Bien, está claro entonces el uso del mod. Entonces, en nuestro ejercicio, ¿cómo podríamos usar? Entonces nos dice hallar la sumatoria total de los números que sean impares, pero que además sean divisibles entre 7, ¿no? Entonces, vamos a proceder a comenzar nuestro programa, inicio. Entonces, siempre, siempre no hay que olvidarnos de los 3 componentes, ¿no? De todo un programa. El tema del ingreso de datos, el proceso y la salida de resultados, ¿no? Entonces, el usuario tiene que ingresar el valor n, ¿no? Entonces decimos, por favor, ingrese el valor límite, le diríamos así, ¿no? Y eso que se almacene en la variable n, ¿no? En la variable n. Entonces, ingresamos de esta forma el valor n, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es hacer las iteraciones, ¿no? En términos de que solamente tomemos en cuenta que sea impar y además divisible entre 7. Entonces eso vamos a continuar en la siguiente diapositiva, ¿no? Tiene que ser impar y divisible entre 7. Comenzamos aquí. Entonces podemos hacer las iteraciones, ¿no? Que sea impar. Entonces vamos a comenzar la iteración con el 1, ¿no? Luego también hemos visto que necesitamos una variable que va a acumular las sumas respectivas en cada iteración. Entonces inicializamos nuestra variable suma, ¿no? Bien, entonces tenemos que verificar que nuestro valor que estamos ingresando no supere, sea menor o igual al valor n que el usuario haya ingresado, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más? Tiene que ser impar y tiene que ser divisible entre 7 para tomarlo en cuenta en la suma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Lo de impar, tal vez de repente podemos actuar que tome solamente los valores impares en cada iteración. Tal vez podemos utilizar un artificio en términos de que el contador vaya de 2 en 2, ¿no? Entonces, en cada iteración solamente se tomen de 2 en 2, ya empezando con el 1, ya nos estamos asegurando que todo lo que va a venir a futuro van a ser impares, ¿no? Lo único que tal vez podemos asegurarnos
es que sean divisibles entre 7. Entonces, para eso tendríamos que utilizar el comando mod, ¿no? Entonces, tal vez aquí nos conviene, ¿no?, indicar lo siguiente. Entonces, al realizar la división y mod, ¿no?, ¿entre qué valor? Entonces nos está diciendo 7, ¿no? Entonces, si este resultado, ¿no es cierto?, el residuo de esto es igual a 0, entonces de esa forma ya nos estamos asegurando de que sea divisible entre el 7, ¿no? Entonces, si es sí, entonces deciden que se haga la suma respectiva, ¿no? O sea, suma va a ser igual, suma más el valor, ¿no?, que tiene en ese momento el contador i, ¿no? Entonces, esto es cuando es sí. Y cuando es no, podemos salirnos por aquí, por el no, ¿no? Bien, entonces esto tiene que regresar hasta aquí, ¿no? Pero en el trayecto tiene que incrementarse el valor de i en 2 unidades, ¿no? Entonces tal vez pueda hacer una cosa así, por aquí venir así, y esto viene por aquí. Y antes de llegar aquí, tal vez pueda hacer el incremento, ¿no? Y más 2. Y esto ingresaría por ahí. Y esto viene por aquí, ¿no? Entonces, de esa forma, aquí vamos iterando 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, si es divisible entre 7, entonces va a realizar la suma. Entonces, una vez que se supere este valor límite, esto es cuando es sí, mientras sea menor o igual que n, y si es no, entonces va a salir a mostrar el resultado, ¿no? Entonces, esto lo voy a poner beta para sacar el resultado en la próxima diapositiva. ¿Hasta ahí alguna pregunta, tal vez? Lo vamos a revisar posteriormente con una prueba de escritorio, ¿ya? Entonces salimos aquí con beta. Ahora lo que nos toca es sacar el resultado, ¿no? La salida de resultados. La sumatoria nos está pidiendo, ¿no? Entonces podríamos decir la sumatoria total. La sumatoria también podemos decir es, ¿no?, y lo que esté almacenado en la variable suma, ¿no? La variable suma. Bien, entonces, para la salida de resultados y fin del programa. Bien, hagamos la prueba de escritorio para comprender. Lo vamos a hacer por aquí. La prueba de escritorio. Bien. Entonces, el usuario va a ingresar el valor n, vamos a suponer, y vamos a empezar n, ¿no? N vamos a adoptar el mismo valor de ejemplo, que sea 15, ¿ya? Entonces, n15. La variable o el contador i, lo tenemos ahí, va a comenzar con el valor de 1, ¿no? Y luego va a tomar también la variable suma. Suma nos dice, bueno, aquí comienza con 1 y suma estaría tomando el valor de 0, ¿no? Entonces, aquí i va a valer 1 y n vale 15. 1 es menor o igual que 15, sí, es menor, ¿no? Entonces venimos por aquí y vale 1 mod 7, ¿no?
1 mod 7, entonces nos da de residuo 0, es decir, 1, ¿no? Nos da un residuo 1, ¿no? Entonces tenemos ese residuo de 1. 1, este resultado nos da un residuo, lo voy a anotar así para que esté bien claro. Y recuerden que está 3 cosas aquí. He visto alguna vez algunos exámenes colocar mal y mod y se olvidan del resto, ¿ya? Entonces tiene que estar estos 3. Es como si fuera una división, ¿no? 1 dividido entre 7, ¿no? Entonces este es el comando. Ahí tiene que estar el comando, ¿no? Respectivo. Por eso es importante que estén estos valores, ¿ya? Entonces, el residuo, estamos diciendo que nos da 1. 1 es igual a 0, observamos que no, ¿no? No es igual a 0. Entonces venimos por aquí, vamos por aquí, ahora nos dice que tenemos que incrementar y vale 1 más 2, entonces esto nos da 3 y ese es el valor que estaríamos asignando a la variable i, ¿no? Ahora i vale 3. Entramos por aquí, ¿no? Y vale 3. ¿3 es menor o igual que 15? Sí. Entonces, entramos ahora con el valor de 3. 3 mod 7, ya saben, es un residuo de 3. 3 es igual a 0. Observamos que no. Entonces, vamos por aquí. Y se incrementa en 2 unidades. Ahora vale 5. 5 es menor o igual que 15, sí. 5 mod 7 es 5, 5 no es igual a 0, entonces otra vez por aquí, vamos con el 7, y así sucesivamente, ¿no? 9, 11, 13. Hasta que en un cierto momento entramos aquí y se incrementa en 15, ¿no? Ingresamos. 15 es menor o igual que 15, sí. Entonces, un segundito, me he saltado, tenía que ser con el 7, ¿no? Estoy con el 7, un segundito. Ya. Cuando i sea 7, entonces ingreso. Entonces, 7 mod 7, ¿no? Directamente me va a dar igual a 0, ¿no? Me va a dar igual a 0. Su residuo me va a dar 0, entonces voy a ingresar aquí. Suma vale 0 y vale 7, ¿no? 0 más 7 me va a dar 7 y eso es lo que se estaría asignando a la variable suma, ¿no? Entonces ahora la variable suma vale 7, ¿no? Vengo por aquí, entonces vamos a tener 9, que me va a dar un residuo de 2, que no es igual a 0. Voy a venir 11, 13, ¿no? Y en un cierto momento voy a llegar al 15, ¿no? 15 es menor o igual que 15, sí. 15 mod 7 me da un residuo de 1, que no es igual a 0, entonces viene por aquí y se incrementa en 2 unidades, 17. Ingresamos por aquí. 17 es menor o igual que 15, observamos que no, se va a salir, ¿no? Y llegamos aquí y nos va a reportar el valor almacenado en la variable suma, ¿no? Entonces nos va a estar reportando el valor de 7. ¿Está bien? Y eso es lo que esperábamos del resultado, ¿no? Que nos reporte esto. Y observamos que nuestro diagrama de flujo está respondiendo lo que esperábamos. ¿Está bien? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta, tal vez, por favor? Sí, ingeniero, tuviera una duda. Sobre el valor y siempre va a ser 1 o podemos colocar otro número. ¿Sobre cuál? Perdón. El valor i, el inicio de i. Ya. En este caso, tendríamos que sí comenzar con el 1, ¿no? También podríamos comenzar con 0. Ya hemos visto que no solo hay una forma, ¿no?
podemos inicializar con 0. Solo tal vez ya más o menos, si estaríamos comenzando con 0, ya muchas cosas cambiarían, ¿no? Como que, por ejemplo, entonces como estamos tomando en cuenta solamente los que sean impares, ¿no? Y además sean divisibles entre 7, pues aquí en la configuración cambiaría muchas cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, de repente ya el incremento podemos realizar cada una unidad, 1, 2, 3, 4, 5, así, ¿no es cierto? Entonces, a ver, eso para que quede claro. Si yo comenzase, por ejemplo, con el 0 y igual a 0, y por tanto también suma tiene que ser igual a 0, ¿no? Aquí con el alfa estaríamos entrando. Ahí entonces ya muchas cosas irían cambiando, ¿no? De repente, lo que sería la verificación también inclusive puedo cambiar. Entonces, mientras i sea menor o igual a n, ¿no? Aquí ya tendría que haber algunos cambios, ¿no? A ver, y en la primera iteración no tendría que comenzar con 0, ¿no? Tendría que comenzar con otro valor. De repente, aquí podemos hacer, de repente el incremento. A ver, hay que darle una pensadita. En la primera iteración con 0, bueno, también podemos comenzar con igual a 0. Tal vez aquí si vamos a incrementar en una unidad, podemos decir que si es impar, entonces i mod 2, esto si es impar es igual a 0, ¿no? Diferente de 0. And, puedo utilizar el and, y mod 7 igual a 0, ¿no? Entonces, puedo usar eso. Si se cumplen las condiciones, si es sí, para decir si es impar, ¿no? Y además es divisible entre 7, entonces que lo tome en la suma, ¿no? Entonces suma más y entonces también aquí tendría que incrementar el i más 1, ¿no? Entonces puedo también sacar por aquí el no. Estoy haciendo de otras formas para que vean que no hay una única forma, ¿no? De hacer esto. Y bye, ¿no? Entonces, tal vez algo así, una propuesta, porque puede haber varias formas de resolver, ¿no? ¿Está claro, Grover? Sí, Entonces ingeniero. puede cambiar muchas cosas, ¿no? Tal vez en términos computacionales nos conviene mejor aquí empezar, ¿no? Ahora, si nos pidiesen par, de repente las condiciones, tal vez ya aquí nos conviene empezar con el 2, ¿no? Para las iteraciones. Bien, ¿alguna otra pregunta? Tal vez, por favor. Ingeniero, una preguntita. Sí, pues. En este ejercicio, en la parte de las iteraciones donde dice i igual i más 1, si comenzamos con Sí. 0, igual podríamos adecuar, digamos, las operaciones para que sea i igual i más 7. A ver, nuevamente, no entendí tu pregunta. En el cuadro de operaciones donde dice i igual i más 1, Ya, estamos comenzando con 0, no podríamos decir directamente i igual i más 7, así saltaría directo de 7 en 7. se puede, Pero se ¿estaría puede. correcto o sí o sí aquí paso por impar impar? No, no necesariamente.
directamente puedes hacer que tus incrementos, en este caso, vayan de 7 en 7. Igual a 1 y puedes incrementar de 7 en 7. También puedes hacer eso. Está bien, ingeniero. Gracias. Ujú, con mucho gusto. Solo hay el detalle, si vas a hacer los incrementos de 7 en 7, a ver, tendrías, digamos, vamos a suponer 7, 14, 21, 28. Claro, está bien, puedes hacer los saltos porque la verificación de que si es o no divisible entre 7 vas a hacer aquí, ¿no? El filtro. Sí, puedes también. ¿Alguna otra pregunta, por favor? O sea, ingeniero, en vez de ponerlo el más 2, podríamos ponerlo el más 7. Sí, podemos. ¿Ya? En que Porque en en la este otra, caso, este salto de línea se va a estar dando de 7 en 7, ¿no? Entonces, al hacer el salto de 7 en 7, estamos cumpliendo con el tema de la divisibilidad, ¿verdad? Solo lo que tendríamos que verificar es que sea impar. Es decir, claro, que sea impar. Porque en un cierto momento vas a tomar el 14, sí va a cumplir con el segundo requisito que es divisible entre 7. Pero tienes que aquí tomar en cuenta que sea impar, ¿no es cierto? Entonces, de repente, aquí tendríamos que cambiar, de repente, este modo 2, ¿no? Si es par, impar. Entonces, en este caso, si es impar, entonces tendría que ser diferente de 0 para tomarlo impar. Eso tendría que cambiar. ¿Ya? Bien, ¿había otra pregunta? en que en la otra manera, con el i igual a 0, el i mod 2 que le puso ahí, eso no le entendí bien. ¿Qué razonamiento siguió? I mod 2, eso. ¿Cuál? ¿Esto? Sí, i mod 2. Ya. A ver, vamos a suponer que tu i mm, que cumpla, que sea así, que es impar, ¿no? Voy a suponer el 7. El 7 dividido entre 2. Entonces tengo 3. 3 por 2, 6. La resta es 1, ¿verdad? Este es mi residuo. Entonces, habíamos dicho que los números impares, ¿no? Los números impares siempre van a tener residuo, ¿no es cierto? Un residuo que, por supuesto, va a ser diferente de 0, ¿no? O sea, su residuo no va a ser 0. En el caso de los pares, sí, si divides entre 2, ¿no? Su residuo siempre va a ser 0, en el caso de los pares, ¿no? Siempre 0. Y el caso de los impares, ¿no es cierto? El caso de los impares, entonces vas a tener un residuo diferente de 0, ¿ya? Entonces aquí estoy diciendo si el residuo, si este residuo, ¿no? Es diferente de 0, entonces ahí al poner diferente de 0, entonces estoy haciendo esto, ¿no? Verificando de que sea impar, ¿ya? Entonces, si es Ay, impar y es divisible entre el 7, entonces que ingresa aquí, ¿ya? ay, está bien, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Inge, respecto al primer ejercicio que estaba analizando de que se puede hacer los saltos, si el contador comienza entre que sí es igual a 1, el salto sería entre el contador y es igual a i más 6, ¿no? En este caso, ya no entre 7 y lo que sea. Ah, exacto, exacto. Muy acertada la observación, ¿no? Claro, si tendría que comenzar, si estoy comenzando en 1, tendría que saltar poner aquí 6. 1 más 6, 7. Wow, wow. Pero un segundito. En la siguiente iteración, sí, va a valer 7 en la siguiente iteración. Va a ser 13. 13. No me conviene, entonces tendría que O sea, comenzar tendría que más bien empezar en 0. 0. El i iniciarlo en 0. Sí, eso tendríamos que hacer.
Así tendría que ser. ¿Ya? Entonces, vean, siempre el hecho de verificar a partir de una prueba de escritorio, siempre nos va a permitir verificar, ¿no? Cuán bien está corriendo tu diagrama de flujo, ¿no? Yo lo he estado haciendo mentalmente y de repente arrastrando un error, ¿no? Pero si hubiese hecho una prueba de escritorio, me voy a dar cuenta si está corriendo o no está corriendo bien mi diagrama de flujo, ¿no? Entonces, es muy, muy importante hacer la prueba de escritorio, ¿no? Para asegurarse de que está corriendo bien el diagrama de flujo, ¿ya? Bien, Inge, ¿algún? Sí, Nadine. una duda más. En este caso ya estaría la condición de que sea divisible entre 7 en ese, cuando usted ha vuelto el contador a cero. Sí, ¿Cumple? sí, sí. Porque si vemos 0, ¿no es cierto? Al incrementarse 6, bueno, aquí hemos, bueno, al incrementarse 7, entonces y va a valer en la primera instancia, va a valer 7, ¿no es cierto? En la siguiente iteración, más 7 va a valer 14. O sea, ya nos estamos asegurando la divisibilidad del 7. Entonces, si nos estamos asegurando la división del 7, entonces lo único que nos faltaría es verificar si es par o impar, nada más, ¿no? ¿Listo? De acuerdo, Inge, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, entonces, este comando mod, estamos viendo que es muy importante y tienen todos los lenguajes de programación, ¿ya? Este mod, que es justamente. Y así como esta función, bueno, también lo llaman funciones dentro de los lenguajes de programación, entonces también dentro de un programa, ¿ya? Podemos encontrar otras funciones, ¿no? Por ejemplo, también algo que también tienen es el comando ABS, ¿no? Que es el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de cualquier valor, ¿no? Entonces también podemos usar el valor absoluto, ¿ya? Este comando. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, no habiendo más preguntas, entonces vamos a ver el tema de quedar la fecha de examen, ¿ya? Entonces, hasta esta primera parte va a ser el examen, ¿ya? Entonces, hoy estamos a fecha 17 de noviembre, ¿ya? Luego vamos a entrar a lo que va a corresponder al contenido del segundo parcial, que va a ser el tema de vectores y matrices, ¿ya? Entonces, para que ustedes tengan la oportunidad, entonces voy a coordinar con el auxiliar para que practiquen aún más. Y bueno, ¿qué fecha les gustaría dar el examen? Propuestas a través del chat de Google Meet, por favor. ¿Qué rangos de días tenemos, Inge? Con que no pase de Navidad está bien. Miren, tenemos el segundo parcial más que tenemos que dar antes de Navidad, ¿ya? Así que para que de esa forma ya uno pueda disponer los viajes si es que alguien va a viajar, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? No tenemos que prolongarlo mucho eh, para tampoco no poderlo sobreponer, ¿no? El segundo parcial. Considero de 1 a 2 semanas más o menos. ¿Ya?
Asumo que más o menos en unas 2 a 3 semanas vamos a completar, inclusive 2 semanas, vamos a hacer el contenido del segundo parcial. Entonces, el primero y el segundo parcial casi estaría seguido ya por ustedes. Entonces, pero el tema es que no presionarles, sino que ustedes tengan tiempo suficiente para estudiar. ¿Ya? También quiero avisarles que ya están las prácticas, que son un requisito para entrar al examen, ¿no? Entonces, para que vayan practicando. 6 de diciembre. Ya. A ver, a través del chat, ¿ya? Para que vea la mayoría cuál se inclina. Inge, ¿Sí? disculpe, las prácticas también de matrices también hay que entregar. No, eso No. para el segundo parcial. Oh, ya, Inge, gracias. Para el segundo parcial. Ya, podemos adoptar el 6 de diciembre, pero su examen segundo parcial seguramente va a ser el 8 o el 10, una cosa así seguida va a ser. ¿Ya? Entonces eso no se van a sorprender. ¿Ya? Eso, entonces, a ver, veamos, pero qué dice la mayoría. A ver, ahí el 3. Inge, en ese caso podríamos dar el segundo parcial el 17. En su momento vamos a ponernos de acuerdo del segundo parcial, ¿ya? Una vez que vayamos avanzando. 6, 3, 3, 3, 6. Pero lo que sí tienen que tomar en cuenta que desde hoy se levanta la bandera, pero bueno, felicidades a aquellos que han estado estudiando y siguiendo la recomendación de hacer ejercicios, 3 ejercicios cada día, ¿no? Pero si no lo han hecho, desde ahora a estudiar fuerte, ya cada día hagan 3 ejercicios. Tienen ya un solucionario, tienen todo. Mira, el corazón de la programación es realizar los diagramas de flujo, ya eso consideren por favor. Veo que hay una mayoría, está entre el 3 y 6 de diciembre. Hay también inclinaciones el primero. A ver, otro aspecto es el tema del horario. A ver, el horario. Ingeniero, disculpe, una consultita. ¿El examen va a ser presencial? Sí, va a ser presencial. A ver, estamos viendo. Primero, 6. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar esta fecha, ¿ya? Estoy viendo que hay una inclinación. Anoten en su agenda entonces el 6, el lunes 6 de diciembre, examen del primer parcial. Yo también voy a anotar para no olvidar.
lunes 6 de diciembre. Listo. Bien, entonces ahí quedamos, queridos estudiantes. Entonces, a estudiar y a prepararse, ¿ya? Está en sus manos todo el apoyo, toda la confianza en ustedes. Sé que se van a preparar convenientemente, ¿ya? Entonces, un abrazo, tengan una linda tarde y nos estamos viendo la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Luego, Inge. Sí. El examen sí, en horario de clases, ¿ya? Siempre en horario de clases. Por Classroom la práctica, ¿ya? Vamos a recoger el día del examen la práctica. Hasta luego.